La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la presentación del libro Régimen Laboral de los Servidores Públicos, que será moderada por el maestro Diego Carrasco Hinojosa. Gracias. Buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo y bienvenida por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta tarde nos complace en la presentación del libro Régimen Laboral de los Servidores Públicos. En esta tarde tenemos la presencia de los coautores de dicha obra, la doctora María Ascensión Morales Ramírez, el doctor Segundo García Hinojos, el doctor Javier Apáez Pineda y como comentaristas el doctor Pablo Arellano Ortiz, la doctora Rosalinda Vélez Juárez y la doctora Marta Monsalve Cuellar. Y para iniciar con los comentarios, daremos paso a la intervención del doctor Pablo Arellano, de quien me permitiré dar una breve reseña curricular. El doctor ha sido académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, y actualmente se desempeña como especialista en legislación laboral en la Unidad de Derecho Laboral y Reforma del Departamento de Gobernanza y Tripartismo de la Organización Internacional del Trabajo. Por tanto, le damos la más cordial bienvenida a nombre de la universidad a este evento académico y le cedemos su intervención para que pueda compartirnos algunas reflexiones. Adelante, doctor, y bienvenido. Muchas gracias, profesor Carrasco, por su presentación y darme desde ya la palabra. Me he tomado la libertad de preparar una pequeña presentación de lo que van a ser mis comentarios. Y en realidad, dos cosas. Primero, agradecer esta invitación. Es un honor para mí estar aquí en este evento con todas las personas que se encuentran aquí virtualmente en esta mesa, por decirlo así, y agradecer el envío del libro, el cual ya le eché una mirada. Felicitar tanto a la profesora doctora María Ascensión Morales por esto, al doctor Segundo García Hinojos y al doctor Oscar Apáez Pineda, por una obra que en realidad recopila y sistematiza de una forma bastante didáctica una legislación que para muchos países resulta ser muy densa. Entonces, es un ejercicio bastante interesante y que no por ello, por considerarlo denso, se debe dejar de lado, sino que justamente hay que intentar explorar esas áreas y poder sacarle el mayor provecho posible, que es lo que se resulta de este libro. Y en segundo lugar, agradeciendo esta invitación a comentarlo, me siento un poco en desventaja de que si bien tengo muchos amigos en las tierras mexicanas, mi conocimiento de derecho interno no es muy profundo. Conozco algunas cosas, estoy al tanto de algunos procesos de reforma, pero voy a aprovechar esta ocasión en realidad para referirme al tema de los servidores públicos desde mi cargo actual, desde en tanto como funcionario de la OIT y como jurista a la vez. Y trataré de, hacia el final, hacer algunas menciones que eventualmente puedan provocar a lo mejor alguna cierta interacción dentro de esta actividad ligado con México. Voy a hacer algunas, y me excuso de eso, pero las cosas necesarias hacer algunas menciones bastante genéricas a ciertas normativas de la OIT, pero las creo necesarias para poder entrar después hacia los servidores públicos. Lo primero, la OIT, como todo el mundo lo sabe, creada hace ya casi un siglo, tiene ciertas
instrumentos que han sido considerados bastante clásicos, bueno, el Tratado de Versalles, pero también el preámbulo que fue adoptado en Filadelfia, la famosa Declaración de Filadelfia, dentro de la cual encontramos una serie de principios que son esenciales para la protección. El trabajo no es una mercancía, libertad de expresión, de asociación, la lucha para la pobreza, la necesidad de buscar que toda nación al alcance de la paz a través del diálogo social, el tripartismo y la justicia social. Son grandes ideales que se forjaron en el 19 y que se reafirman con la Declaración de Filadelfia. Filadelfia, además, y justamente por esta parte que hago este vínculo, nos habla de que esta búsqueda de la paz permanente, basada en la justicia social, en el diálogo social y el tripartismo, tiene ciertas aspiraciones. Y una es que justamente todos los seres humanos, sin distinción alguna, raza, creo, sin distinción alguna, ninguna condición, puedan tener ciertos niveles de protección, que es digamos, el objetivo principal de la OIT. El trabajo de la OIT no asume ninguna distinción. Estas son cosas que hay que tenerlas desde un principio claro, llevándolas al aspecto del sector, el mercado de trabajo privado. Está la discusión sobre cuando se habla de trabajadores, los convenios, se habla de los formales o también de los informales. En realidad no hay ninguna distinción, se cubre a todos. Pero ahora nos vamos a entrar en el mundo de los públicos. Y aquí vamos a seguir con esto, en los niveles de vida, la protección de la infancia, igualdad de oportunidades. Hay una serie de aspectos que son desde ya Filadelfia, que son nombrados y que se aplican a todos. Las normas estamos claros, son los convenios y las recomendaciones. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar de importante en los últimos años? Algo que se hizo, no el actual director, sino que el anterior, fue que en su momento, bajo cierto tipo de presiones que se existían, se decidió adoptar una declaración, un instrumento específico, que es la declaración relativa a los principios y derechos en el mundo del trabajo, famosa declaración del año 98, en que se establecen y los actores sociales adoptan que ciertos principios, que son 4, van a tener un nivel superior. Vamos a encontrar la eliminación de todas formas de discriminación, la abolición del trabajo infantil, eliminación del trabajo forzoso y la libertad de asociación y la libertad sindical, así como también el derecho al reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. Estos 4 principios son a su vez contenidos en 8 convenios, y hablamos de los convenios fundamentales de la OIT. Para México, ha ratificado justamente estos 8 convenios. Y me voy a referir, y este es mi punto de enlace con la parte histórica, que justamente cuando nos referimos a la libertad de asociación, vamos a encontrar que hay 2 convenios que son claves. El convenio 87 y el convenio 98. El convenio 87 fue ratificado hace mucho tiempo por México, en 1950. El convenio 98 fue el último que vino a cerrar este círculo en el año 2018, si no mal recuerdo fue el presidente Peña Nieto que lo hizo en estos procesos intermedios hacia la actual reforma mexicana. Pero, ¿por qué les menciono esto? Porque cuando hablamos de los servidores públicos, muchas veces las formas que se tienen para protegerlos, o en algunos países, hay referencias directas al 87 y al 98. Pero hay instrumentos específicos. Y aquí hay 2. Uno, el convenio 135, ratificado también por México el año 74, y el convenio sobre las relaciones de trabajo de la administración pública, 151, que es el más importante, pero que no está ratificado por México. Entonces, aquí ya hay un punto de conexión sobre cómo se consideran los derechos fundamentales, cuál ha sido el reconocimiento, el avance, había un cierto avance hacia este reconocimiento en México, pero lamentablemente vemos que hay un paso atrás con la falta de ratificación del convenio 151. ¿Por qué es relevante este convenio? Vamos a hacer la conexión aquí junto con los otros convenios fundamentales. El convenio 151 va a establecer un ámbito de aplicación. No voy a referirme a todo el convenio, por favor, ténganlo presente. A mí no me gustan esas exposiciones que van a describir todos los artículos de un convenio. Me refería a un par de temas en específico. Nos va a definir cuáles son las personas que se van a consideradas como empleadas por la administración pública.
va a definir ciertas personas que pueden ser excluidas de esta administración pública. Vamos a ver que la regla general es que los países van a excluir a las Fuerzas Armadas, a la policía, y que eventualmente también pueden excluir a ciertas categorías de trabajadores que se les consideran los de nivel más alto, que es algo que tiene cierto sentido. Vamos a ver que en este mismo sentido, la Comisión de Expertos, convenios y Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, ha justamente señalado estas tres categorías, especificado un poco más en detalle, estas personas que por el cargo, por las decisiones que toman, se pueden ser excluidas, y muchas estamos asociados a cargos de origen político, ciertos empleados porque sus funciones van a tener ciertas categorías de confidencialidad de la información que manejan, y nuevamente las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Por qué es importante este convenio y tener en claro esta exclusión? Porque volvemos al 87. Todos los trabajadores y empleados y empleadores, sin distinción alguna y sin autorización previa, eso es lo que dice el 87, tienen la posibilidad de constituir organizaciones. Por ende, aquí lo que vamos a encontrar, porque hay un juego entre estos dos convenios, y así lo ha entendido también la Comisión de Expertos, en que todos los funcionarios públicos que no se encuentran en estas categorías van a poder formar algún tipo de organización y poder realizar negociaciones en vista de las mejoras de sus condiciones de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que este convenio además nos va a dar una definición que es bastante amplia, nos va a permitir decir cuándo estamos en presencia de un funcionario público, va a ser toda aquella persona que no se encuentre excluida de acuerdo a lo que acabo de señalar en el artículo 1. ¿Y qué tipo de organizaciones van a ser las que ellas tengan? Aquí vemos que en derecho comparado, en América Latina, precisamente vamos a encontrar que a las organizaciones que tengan los servidores públicos no necesariamente se les va a denominar sindicato. Muchas veces se denomina asociación de funcionarios públicos, federaciones, tienen una serie de nombres, y en realidad lo que nos dice el convenio es que el nombre poco importa. Lo que interesa es que exista una organización y cuál es el objeto de esta organización. Volvemos aquí al vínculo con el 87-98. 87-98 promueve lo mismo en el sector privado. Acá estamos haciendo aplicables los mismos tipos de estructura para el sector público. Dije que no me quiero referir a todo el convenio, quiero dar una breve pincelada sobre lo que dice la OIT. Hay serie de medidas como cómo se van a llevar las relaciones al sector público. Por una cosa interesante también es saber que eventualmente van a existir procedimientos para determinar condiciones de empleo. Y aquí esto, dicho en otras palabras, es que va a poder existir negociación colectiva para el sector público. Y se deben establecer las medidas necesarias para que ello se estimule, se desarrolle y se puedan haber estos procedimientos con las autoridades públicas. Que se pueda desarrollar algún tipo de intercambio y que pueda existir este diálogo entre estas organizaciones de servidores públicos y la autoridad que corresponda en su momento de gobierno. No estamos refiriendo aquí a nada que no sea diferente de una negociación colectiva en el sector privado. Esto puede existir en el sector público. Y aquí voy a detener 2 segundos y con esto voy a acabar para que podamos entrar derechamente en la presentación del libro propiamente tal. Lo que se ha visto en algunos países es que existe un condicionamiento a la negociación colectiva por parte de los gobiernos. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces se ha discutido, incluso se ha establecido normativa al respecto, de que la negociación colectiva solamente se va a poder realizar si existieran fondos, por ejemplo. Si la ley de presupuesto establece fondos. Y se establece una negociación un poco forzada, porque los trabajadores no pueden negociar libremente, porque de los ministerios de Hacienda le dicen, no tenemos dinero. Y en realidad, ello no puede ocurrir. La negociación es negociación colectiva o no es negociación. No se pueden establecer este tipo de límites. Esto se ve. Ahora, es distinto que existan ciertas bandas o ciertos márgenes de actividad que pueda establecer el Estado y que permita negociar. Pero no se puede de partida del poder
público, del poder político, establecer una cortesía y decir, no puedo negociar porque no tengo dinero. Ellos no están así. Entonces, las asociaciones o las organizaciones de trabajadores del sector público muchas veces se ven coartadas porque el mismo Estado no les permite negociar. Es algo que se ha visto en algunos países centroamericanos y que lo he visto en otros lados, donde esto es un tema. Existen las asociaciones, pero son, digamos, tiburones sin dientes. No logran hacer mucho. ¿Cuál es otra cosa bastante actual? Y es algo que en realidad escapa un poco de los convenios, pero lo quiero mencionar aquí. Es que mucha, sobre todo a propósito de la pandemia, es la calificación de trabajador esencial. Generalmente aquí estamos hablando en ciertos sectores de funcionarios públicos que se les ha considerado esencial para el normal desarrollo de, en este caso, el país. Vamos a ver todos los trabajadores del sector sanitario, eventualmente la educación, ¿por qué no? Pero otros, la seguridad también se puede considerar esenciales. Y aquí, con la aparición de esta pandemia y con la prolongación de la pandemia, esta calificación hoy día está en debate. Tenemos que tener esta misma calificación para todos estos funcionarios públicos. A lo mejor algunos funcionarios públicos tienen que subir este nivel. Por ejemplo, todos aquellos funcionarios que se encargan del aseo de las calles, cosa que hoy día es algo muy necesario, antes no se pensaba que era tan necesario, pero mantener los espacios públicos limpios es algo requerido por la pandemia. Esas personas van a tener una categoría superior ahora o van a seguir siendo a lo mejor postergadas. Son discusiones. Y sobre todo también esta categoría de trabajador esencial dentro del sector público es muy distinto a lo que se considera trabajador esencial en el sector privado. No estamos hablando de la misma esencialidad. Entonces, es algo que es bastante común que también se discute en los procesos de negociación colectiva. Y por último, volver a recalcar que si bien puede que, tal como lo mencioné, el caso mexicano u otros países no han ratificado el convenio 151, las actividades de los funcionarios públicos y la forma como pueden ellos ejercer en forma colectiva sus derechos sí se ven respaldadas cuando esos países han ratificado el convenio 8798. No, sería ideal, en nuestro mundo ideal, de que se pudiese promover la ratificación del 151 en México. Es algo que este libro lo demuestra. Hay un respaldo legislativo, hay una actividad detrás, y que eventualmente con la aplicación de la reforma laboral, que se establezcan derechos similares en el sector público y privado, ¿por qué no podemos pensar en una adecuación bastante simple a los convenios de la OIT? Es una discusión que queda abierta. Yo los invito a planteárselas también, porque de ratificar el 151, obviamente se le da un carácter distinto de reconocimiento a las asociaciones y a los derechos de los funcionarios públicos. Espero que este breve pincelada les haya llamado la atención y espero haberles dejado también estas inquietudes presentadas. Muchas gracias y de nuevo felicitaciones a los autores por el libro. Muchísimas gracias, doctor Arellano. Efectivamente, muy interesante. Felicidades. Su intervención y oportuna, considerando, como usted lo refiere, el proceso por el que está pasando nuestro país. Escuché con detenimiento los comentarios sobre el convenio 151 y de inmediato me trasladé a nuestra Constitución, en donde hay una limitación de la negociación colectiva de los servidores públicos, además de la estabilidad en el empleo para algunos de ellos, como los de confianza, militares y policías. Y bueno, pues es interesante siempre escuchar la visión internacional sobre estos temas y la reflexión que como país nos deja el que parte de las reflexiones de la OIT es precisamente caminar hacia una homologación en la negociación colectiva. En México están limitados los sindicatos de servidores públicos a únicamente opinar sobre las condiciones de trabajo, pero no negociarlas. Muy interesante esa reflexión. Muchísimas gracias. Y pues continuando con el programa,
me es grato presentar a la doctora Rosalinda Vélez Juárez, una voz muy calificada sobre estos temas, puesto que entre su importante trayectoria profesional, pues tenemos ni más ni menos haber sido secretaria del Trabajo y Previsión Social, además de ser magistrada presidenta del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así que una voz perfectamente calificada y experta en los temas. Así que le damos la más cordial bienvenida y queda en uso de la palabra, doctora. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes. Saludo con afecto a los autores del libro, a la doctora María Ascensión Morales Ramírez, al doctor Segundo García Hinojos y al doctor Oscar Javier Páez Pineda. Saludo también al doctor Pablo Arellano, buenas noches en Ginebra, doctor, y a la doctora Marta Monsalve, así como a nuestro moderador, el maestro Diego Orlando Carrasco. Desde que el doctor Segundo García me hizo la invitación para participar en esta presentación, me causó un profundo interés la obra, y cuando me hizo llegar el libro, debo confesarles que no podía soltarlo. Toca aspectos que en carne propia he vivido, ya sea en mi calidad de funcionaria con atribuciones en la materia, en calidad de patrón Estado o como trabajadora del sector público. De una u otra forma, en estas diferentes posiciones, he advertido la complicada regulación del régimen laboral de los servidores públicos. Esta obra, en sus 321 páginas, además de tocar aspectos doctrinales, aborda de manera directa y clara la problemática a la que nos enfrentamos en la práctica quienes nos interesamos en este tema. De forma amena y precisa concatena la evolución histórico-normativa de las relaciones del Estado con sus trabajadores, desde la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro de 1925 hasta la actual Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, puntualizando lo relativo a las relaciones de las entidades federativas y municipios con sus trabajadores. También toca la federalización de la legislación laboral y su posterior delegación a los estados. A diferencia de otras obras en las que pudiera perderse el hilo conductor dentro de una narrativa histórica, los autores logran llevar al lector de la mano a través de los diferentes instrumentos normativos, de manera que es posible comprender claramente, en base a esta evolución, el porqué de la actual regulación en la materia y la problemática que lo rodea. También señala puntualmente las principales características de la actual normativa que rige las relaciones laborales de los servidores públicos, las cuales comparto absolutamente con los autores. Una característica de esta normativa es la exclusión en dos vertientes, mencionan. Por una parte, de los empleados públicos en relación al artículo 123 constitucional, apartado B, A, al crear un apartado B, limitando de esta forma pues, sus derechos. Y por otra parte, la exclusión de los trabajadores de confianza, del propio apartado B del 123. De manera personal, quiero decirles que no he encontrado una razón por la que los servidores públicos deban tener menores derechos o prestaciones que los trabajadores de una empresa privada o recibir un salario menor que estos. Pues en la experiencia que he tenido en el sector público he podido constatar el trabajo agotador e interminable al que se enfrentan los servidores públicos, el desgaste y el estrés al que se encuentran sujetos. Y más aún considerando que las funciones que desempeñan no solo repercuten en la situación de una empresa, como pudiera ser con los trabajadores de una empresa privada, sino que las funciones que tienen conferidas el Estado y que desarrolla a través de sus servidores públicos son de la mayor relevancia, como pueden ser la salud, como lo advertimos hace, pues en lo que llevamos de esta pandemia que nos aqueja, con los médicos y con las enfermeras. También el sector de comunicaciones, en la infraestructura, en el medio ambiente, funciones que sabemos que impactan de manera directa en la calidad de vida de la población, por lo que con mayor razón debiera considerarse y cuidarse la igualdad de los derechos y las prestaciones de los servidores públicos
en relación a los previstos en el apartado A del 123 constitucional y no una restricción a los mismos. La otra característica que mencionan los autores a la regulación de las relaciones laborales de los trabajadores del Estado es la dispersión normativa. De una u otra forma, cuando en la práctica se adentra uno en este tema, sabemos que el aspecto laboral de tal o cuales servidores públicos se regulan en tal o cual ordenamiento. Pero cuando lo he visto plasmado en la obra, realmente es impresionante la cantidad de ordenamientos jurídicos que debemos de tomar en cuenta para analizar estas relaciones. Me gusta la forma como lo señalan los autores. En la página 62 de su libro, si me permiten, lo comentan de esta forma. Dicen, producto de desarrollos diversos, esta regulación laboral atiende a la naturaleza del órgano de poder, de la dependencia o entidad u organismos públicos. Creo que con esto lo dicen todo sobre la problemática que se presenta, pues atendiendo a la dependencia o al órgano a que corresponda el trabajador, será la normatividad aplicable. Considerando que existen aproximadamente 5.800.000 burócratas, resulta sumamente complejo, no solo en términos de su estudio o su aplicación, sino que con esta diversidad de ordenamiento se crea, desde luego, una gran incertidumbre jurídica y desigualdad para respecto de los derechos de los que gozan los trabajadores. De esta forma, por ejemplo, los trabajadores de los organismos autónomos del Estado pudieran tener mayores derechos y prestaciones que los trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente, supongamos, realizando a veces también labores similares. En fin, por otra parte, la desigualdad en los derechos de los trabajadores al servicio del Estado se manifiestan también en la forma en que acceden al puesto. De manera exhaustiva, los autores hacen un recorrido por las diferentes formas que tienen los servidores públicos para ocupar diversos cargos. Así abordan la elección para realizar un servicio público, el nombramiento tratándose de trabajadores de base, la designación para los funcionarios de alto nivel, como lo son los ministros de la Corte, como lo vimos recientemente con el nombramiento para ocupar la vacante del ministro Franco, en que, como saben, pues se requirió la aprobación del Senado, y de la misma forma abordan también para los titulares de los organismos constitucionales autónomos, igualmente como se encuentra ahora en el Senado de la República, la aprobación del futuro gobernador o gobernadora del Banco de México. Desafortunadamente también en la forma de acceder al cargo de los servidores públicos hay vicios que se advierten igual que en la iniciativa privada, como las relaciones de trabajo encubiertas bajo contratos de servicios profesionales y la denominada subcontratación o outsourcing, esquemas con los que en ocasiones se ha buscado eludir el cumplimiento de derechos laborales en detrimento de los trabajadores. Esto no significa que no pueda utilizarse este tipo de figuras para contratar trabajadores, pues en el primer caso, en el caso de los contratos de servicios profesionales, por supuesto que en el día a día de las dependencias se llegan a presentar situaciones en las que por la temporalidad o por lo especializado de determinada materia, es necesario contratar a algún profesional de esta forma. Pero en la práctica, les comento que he llegado a ver contratos de servicios profesionales que se han ido prorrogando pues, por más de 10 años. En la situación, en ocasiones en que los trabajadores pues, se encuentran trabajando dentro de unas oficinas proporcionadas por el Estado, cumpliendo con un horario, acudiendo diariamente a una oficina con las herramientas que les proporciona el Estado, lo que en realidad pues es a todas luces una simulación con la intención de no cumplir con las obligaciones de seguridad social y demás prestaciones que una persona en esta situación merece. Igualmente sucede con la subcontratación, que también la abordan los autores en el libro,
Las recientes reformas en el tema llevaron a cuestionar duramente al sector empresarial sobre el uso abusivo de esta figura, inicialmente regulada en la reforma de la Ley Federal del Trabajo de 2012. Sin embargo, me parece que es inadmisible que dentro del mismo gobierno que exige apego a la legalidad, existe este tipo de prácticas cuando es quien con el ejemplo debiera de cuidar que esto no ocurra. En este sentido, lo que personalmente me ha tocado vivir es que existen estos vicios de contratación en las dependencias del Estado y aunque haya cambios de administración, en ocasiones se continúa con la misma práctica, contratando a las personas bajo los mismos esquemas. ¿Y por qué sucede esto? Pues algunas veces para eludir obligaciones laborales, pero en otras sencillamente porque es más fácil seguir haciéndolo de esta manera que hacer adecuaciones presupuestales y normativas burocráticas que les podría llevar más tiempo, violando los derechos laborales de los trabajadores, pues con esta indiferencia. Me parece que en este sentido las oficialías mayores y las áreas de recursos humanos de las dependencias tienen una importante labor que realizar, revisando los esquemas de contratación de los trabajadores del Estado, que estos sean adecuados al trabajo que están realizando y sobre todo que sean justos. Hay otro tema que aborda la obra en la que quisiera yo detenerme un momento por todo lo que implica. Es el relativo a los servidores públicos de confianza. El artículo 123, en su apartado B, fracción 14, señala que las personas que desempeñan cargos de confianza disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. ¿Quiénes son estos servidores públicos? Pues son los que enumera el artículo 5 de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, independientemente de que en la práctica se atiende más a las funciones que desempeñan que propiamente a cómo se les cataloga. Lo grave es que expresamente el artículo 8 los condena a quedar excluidos del régimen de esta ley, así como a los miembros del Ejército y la Armada, pero estos últimos tienen un régimen especial. Y aquí vienen las interrogantes. ¿Estos empleados de confianza son trabajadores? ¿Sí? ¿Son servidores públicos del Estado? ¿Sí? Entonces, no habría razón para que la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado los excluyera. Y sin embargo, de manera expresa, lo hace. ¿Qué reglamentación les es entonces aplicable? Atendiendo a lo anterior, se ha tenido el criterio de considerar que estos trabajadores no gozan de estabilidad en el empleo. Este principio fue creado, pues, como un mecanismo de protección a la permanencia en el trabajo, por el que una persona no puede ser despedida sin justa causa. Desde sus inicios, el artículo 123 constitucional estableció que el patrón que despidiera a un trabajador sin justa causa estaría obligado a reinstalarlo o a indemnizarlo con 3 meses de salario. Si bien es comprensible que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado prevea que no hay obligación de reinstalar a estos trabajadores precisamente por el tipo de función que desempeñan, que es de confianza, no hay razón para considerar que no deban recibir la indemnización constitucional si son despedidos de manera injustificada. Esto es, aunque no le es aplicable la ley burocrática, no podemos decir que están privados de todos los derechos laborales que establece el artículo 123. Podríamos, por ejemplo, decir que los trabajadores de confianza no tienen un límite de horas de trabajo, como lo señala el 123, tanto en el apartado A como en el apartado B. Es decir, se les podría exigir en un momento determinado trabajar, supongamos, 20 horas. Pues no lo creo así. ¿Podría no otorgárseles vacaciones a estos trabajadores de confianza? Pues tampoco creo que esto pueda suceder. Si una trabajadora de confianza estuviera embarazada, podría exigírsele trabajar o trabajos que exigieran un
esfuerzo considerable, que representaran un peligro para ella y para su hijo. Definitivamente no creo que esto fuera posible. Si es así, ¿por qué, si con toda lógica se considera que a los trabajadores de confianza deben respetarse los demás derechos previstos en el 123 como estos que menciono, por qué no debieran gozar de la indemnización que la Constitución señala en ese mismo artículo en caso de ser despedidos injustificadamente? Aún más si atendemos al principio de derechos humanos consagrado en el artículo 1 constitucional, de realizar la interpretación más favorable a la persona, en la que se proteja un mayor número de derechos y se restrinja el menor número posible, así como atendiendo también al principio de igualdad y de no discriminación, pues lo procedente sería considerar que ante un caso de despido injustificado de un trabajador de confianza, debiera gozar de la indemnización constitucional. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de los trabajadores de confianza, especialmente al término de alguna administración, entregan su renuncia de manera voluntaria y en pocas ocasiones presentan una demanda por despido injustificado. Esto, pues desafortunadamente ya es una práctica, ya es una costumbre. En fin, la obra que se comenta presenta también, por otra parte, un capítulo muy relevante referido a los derechos colectivos de los trabajadores al servicio del Estado, en el que se destacan diversas limitantes a sus derechos, que ya no voy a comentar. Ya el doctor Pablo Arellano hizo referencia a los mismos. En fin, esta me parece que es una obra muy completa, respecto de la cual yo podría quedarme platicando toda la tarde. Sin embargo, tampoco quiero abusar de su paciencia y quiero solamente concluir felicitando a los autores por esta gran aportación que realizan, no solo doctrinalmente, sino sobre todo en la práctica, ya que, pues, como lo comentamos, el laberinto normativo que regula las relaciones de los trabajadores al servicio del Estado, pasando por leyes, por acuerdos, por decretos, es sumamente compleja, por lo que estoy segura que va a ser de una gran utilidad para todas aquellas personas que deseen acercarse al tema. Les agradezco mucho su atención y que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias, doctora Rosalinda Vélez. Sin duda, como se anunciaba en su presentación, pues brillantes las reflexiones que complementan el contenido de la obra. Esta diversidad que usted señala de normas que hace complejo el estudio de los regímenes de los servidores públicos, la desigualdad que tienen frente a los trabajadores en general, pero además usted hace una reflexión muy importante al propio interior de los entes, es decir, puede haber una diversidad de prestaciones o de salarios pese a las responsabilidades que tienen los servidores públicos, el ingreso, los criterios para el ingreso a la administración pública, y una reflexión creo que sumamente relevante es que el Estado utiliza diversas formas de simulación laboral por necesidad justificada o injustificada, pero siendo uno de los patrones más grandes de este país, pues tiene esa problemática que se ha ignorado administración tras administración. Y finalmente, pues el tema de los trabajadores de confianza, en donde nos pone el dedo en la llaga, en el sentido de que si bien la intención original fue no darles estabilidad absoluta en el empleo, lo cierto es que eso se ha trasladado a otros aspectos distintos que no debieran de ser, y que incluso en el caso del despido, pues nos propone la indemnización, si bien no la reinstalación, pero sí el derecho a una indemnización. Muy interesante, felicidades. Y bueno, pues continuando con el programa, me honra mucho presentar a nuestra siguiente comentarista, la doctora Marta Monsalve Cuellar, la doctora que pues es presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Latinoamericano del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y bueno, pues
como todos sabemos, una figura muy, muy importante a nivel internacional en el derecho del trabajo. Así que, pues, reciba, doctora Monsalve, una calurosa bienvenida por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, doctor Diego, por su generosa presentación. Muy buenas tardes para todos. Un cordialísimo saludo, en especial para los autores, doctora María Ascensión Morales Ramírez, Segundo García Hinojos, Óscar Javier Páez Pineda. Para quienes me antecedieron en el uso de la palabra, doctora Rosalinda Vélez, el doctor Pablo Arellano y todos los asistentes a este extraordinario acto académico. Realmente el único mérito para estar presente en este importantísimo acto es la representación del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ILTRAS, al cual son tan cercanos, tan estimados, tan respetados y apreciados los distinguidos autores. El significativo honor de participar en el lanzamiento de la obra, que como lo expresa el rector magnífico de esta alma mater en el prólogo del libro, producto del trabajo de grandes magister juris integrantes del claustro académico, y una de sus producciones que viene a contribuir al enriquecimiento de una realización que honra estos escenarios del saber. Tengo el enorme privilegio de su amistad y especial deferencia al incluirme en un acto de tan relevante significación y que, a no dudar, con el valioso aporte del régimen laboral de los servidores públicos, que con la lectura de la introducción ya podemos intuir el estudio profundo que se realiza del tema. Al recibirlo, se siente el profundo deseo de aprovechar tan importante estudio para efectuar un análisis comparativo que nos sirva de ejercicio para encontrar explicaciones a muchas de las instituciones existentes en mi país, Colombia. Los antecedentes históricos y en especial la definición de la burocracia con sus raíces latinas para explicar por qué la asociación del término con las oficinas generalmente públicas rodeadas en muchas oportunidades casi siempre de ambientes diferentes a los que solemos encontrar en los despachos privados. No obstante, en el artículo 123 de la Constitución de Querétaro de 1917, marco de referencia a las constituciones latinoamericanas, no previó la distinción en la relación laboral de los servidores que se evidencia, por ejemplo, en la legislación colombiana, encontrando en este magnífico producto de investigación adelantado por sus autores la explicación de la diferencia. Encontramos en sus páginas los albores de los regímenes especiales de pensiones y del estamento del servicio civil, que en mi país se ocupa de aspectos tan importantes como la negociación colectiva, que hasta hace poco quedó instituida, reemplazando a las solicitudes respetuosas que estos servidores podían elevar a la administración. Aquí encontramos los antecedentes de las normas especiales que regularon las relaciones de los servidores públicos y el Estado a partir de 1968, contribuyendo a su mayor comprensión por los fundamentos sólidos que se presentan.
No obstante, la división política diferente entre México, Estado federal, y Colombia, Estado centralista, el encontrar entidades similares como los municipios y establecer que esa autonomía de la que gozan los nuestros encuentran sus principios desde 1917, revisten gran importancia. Resulta por demás interesante, a modo de legislación comparada, cómo se someten a una jurisdicción especial de carácter administrativo las controversias entre los servidores públicos y la administración. De especial atención el capítulo 4, donde se analizan los sistemas de designación y acceso a los cargos públicos, diferenciándolos de la elección popular frente a las de designación, como también los de carrera, pasando por los nombramientos, para igualmente permitirnos, realizando un interesante análisis comparativo, por demás enriquecedor, y que dentro de la especialidad del derecho administrativo que se cursa en nuestras universidades, esta obra que ve la luz en este importante acto será de incomparable valor. Igualmente, como en el régimen de los servidores públicos en Colombia, hay una exclusión de los trabajadores de confianza que, al estar previstos en el régimen privado, con excepciones de jornada laboral y cargos directivos en las organizaciones sindicales, nos ha llevado a efectuar la consideración que hacemos, como nota al margen, de que no son los cargos los que dan la connotación de confianza, sino la función que desarrollan, que se cataloga como tal. El tema de la estabilidad en el empleo permite efectuar la referencia, en nuestro caso, a los vinculados a la carrera administrativa o diplomática que gozan de esa estabilidad. Las diferencias en la jornada laboral inferior frente a los trabajadores privados, así como una serie de beneficios en ajustes laborales que son superiores en el sector público, hace que muchas veces los trabajadores añoren pertenecer a ese grupo que consideran privilegiado en nuestro caso, pero que esta magnífica obra nos permite continuar con el estudio comparado de normas, ejercicio práctico que intentamos realizar, así sea de manera somera, pero que tendremos que profundizar al encontrarlo de significativa utilidad. La terminación y cese de los efectos del nombramiento nos remontan a las consignadas en nuestro Estatuto de los Servidores Públicos, en donde los trabajadores oficiales vinculados a la administración mediante contrato de trabajo se les aplica la normatividad laboral de los trabajadores privados, o sea, al Código Sustantivo del Trabajo. En cuanto a las organizaciones sindicales y negociación colectiva, por estar identificados en la ratificación de los convenios 87 y 98 de OIT, nos presentan muchas similitudes en cuanto a sus objetivos con respecto a la huelga, y tal como está concebida en este régimen de los servidores públicos, se acerca mucho a lo previsto en nuestro país, ya que en la Constitución Nacional, el artículo 56, protege el derecho de huelga, pero no lo tiene consagrado como derecho fundamental y se prohíbe en los servicios públicos esenciales. Aunque tenemos las figuras de la conciliación y el arbitraje, la primera como la columna vertebral de la legislación laboral y el segundo como medio de dirimir conflictos, siempre admiramos en el sistema mexicano la especialización de esta actividad en la institución de las juntas de conciliación y arbitraje, que a raíz de la reforma laboral pasan a la jurisdicción laboral y que nos permiten observar que durante muchos años tendrán un sistema dual con la consideración
por demás respetuosa que estos instrumentos en dos manos pierdan su efectividad. La rigurosidad de las citas muestra claramente el trabajo ordenado, metódico y de una investigación llevada a cabo con toda la conciencia y dedicación de sus autores, para quienes solo nos resta gratitud, pues el tener acceso a su importante obra y como ejercicio pedagógico para extraer el mejor provecho de ella, direccionamos al derecho comparado, buscando fundamentos y explicaciones a nuestras instituciones posteriores en comparación con el derecho mexicano que tanto ha aportado a Latinoamérica. Felicito a los magísteres juris de este claustro académico de tan prestigiosa universidad y les auguro todos los éxitos merecidos por este aporte magnífico que nos entregan, que será valorado por quienes tengan el honor y el privilegio de tenerlo como libro de consulta y referencia bibliográfica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Monsalve. Como se anunció, muy interesante sus reflexiones, principalmente aquellas que nos introducen un poquito de derecho comparado en las afinidades y diferencias que puede tener México y Colombia, ¿verdad? Tomé nota una de ellas, por supuesto, el tema de los trabajadores de confianza y el hecho de que también se consideren las funciones que desempeñan estos para catalogarlos de esta forma. Muchísimas gracias. Continuando, pues a continuación daremos la intervención a los autores para un breve comentario y pues en el orden en que fueron anunciados, doy la palabra a la doctora María Ascensión Morales Ramírez. Doctora, bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias al doctor Pablo Arellano, gracias a la doctora Rosalinda Vélez y obviamente Marta, con muchas gracias también por apoyarnos, y nosotros nos sentimos, la verdad, muy agradecidos, no solo porque estén presentes, porque hayan dedicado un poco de su tiempo para leernos, pero sobre todo por escucharlos. Al escucharlos es una emoción muy grande que la deben de compartir los coautores, se siente muy bien. Y la verdad, nosotros nos planteamos cómo abordar un tema tan complejo, como ya ustedes lo señalaron, cómo abordarlo, y de tal manera que fuera hacerlo sencillo. Y el objetivo fue trabajar un producto muy didáctico. Y eso era lo que nos planteamos, pero el segundo objetivo más importante fue contribuir a la doctrina, a la literatura, que en este tema principalmente, en materia de servidores públicos, es muy escasa y además dispersa. Con esto concluyo reiterando mi agradecimiento a la facultad, al director de nuestra facultad y a todos aquellos que nos apoyaron para que llegara a buen puerto este libro, y principalmente a ustedes que hoy nos acompañaron a escucharlos con una gran delicia. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Pues bien, en esa misma tónica damos la palabra al segundo de los autores, al doctor Segundo García Hinojos, para que nos dé un breve mensaje. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestro Diego. Pues ante todo, un gran agradecimiento para el doctor Pablo Arellano. Fue un honor haberlo tenido en nuestro claustro para poder oír y nutrirnos de sus amplios conocimientos. A la doctora Rosalinda Vélez, que la verdad es una mujer espléndida y brillante en todos sentidos, gran conocedora del derecho del trabajo. Y desde luego a nuestra burocrático en esencia, pero desde luego del trabajo en general. Es decir, es una conocedora plena del derecho.
Y desde luego nuestra querida Martita Elisa Monsalve, que pues es una personalidad, yo creo que una de las más importantes del mundo, porque arrastra multitudes. Por ella he andado yo por Europa, ella es la culpable de muchos de mis viajes y bueno, han sido experiencias absolutamente inolvidables. Gracias a la doctora María Ascensión Morales que nos convocó, tanto al doctor Oscar Javier Páez, quien he tenido el honor y el gusto de conocer a través de este medio y que seguramente algún día podremos conocernos personalmente, ¿verdad? Yo tengo ganas de hacerlo y creo que lo podremos hacer ya cuando nos juntemos los tres autores para poder dialogar en relación con la siguiente edición, porque se agotó la primera ya de inmediato, es decir, el problema es que ya está en reimpresión, cuando ya nos reclaman y nos hablan para decirnos queremos libros, decimos ya no hay, ¿verdad? Y le reclamamos a la doctora Mari y nos dice, pues yo también ya le reclamé a la editorial, pero se agotaron, entonces fue algo inusitado, así que pues esperemos que pronto se reimprima porque creo que ha tenido una aceptación muy amplia. Como hemos oído ya palabras bastante sabias, creo que las mías palidecerían ante la excelsitud de la de ustedes, así que termino con un agradecimiento amplio y desde luego una gran satisfacción de haberles oído y haber podido escuchar palabras encomiosas de algo que constituyó una ilusión en un principio y que parece que se ha ido fortaleciendo, ¿verdad? A medida que hemos podido tomar sus comentarios que nos servirán seguramente para el reforzamiento de la estructura de nuestra obra en adelante. Gracias a todos. Muchas gracias y felicidades, doctor. Y bueno, pues continuamos ahora con el doctor Oscar Javier Páez Pineda para que nos haga un breve comentario. Adelante, doctor. Muchas gracias, pues agradezco todos los comentarios que se han hecho, desde luego hemos tomado nota para aquellas fortalezas y debilidades poderlas solventar en una segunda edición, pero pues doctor Pablo Arellano, muchas gracias por estar comentando el libro, doctora Rosalinda Vélez, también muchas gracias por sus precisiones, y desde luego a mi querida y estimada doctora Marta Elisa Monsalve, con quien desarrollamos trabajos también en consulta, en conjunto, muchísimas gracias por sus palabras, por este ejercicio de derecho comparado, que también pues abona mucho para que las personas se interesen en adquirir el libro y leerlo, y sobre todo que los estudiantes que nos están sintonizando pues se interesen por un área del derecho que es compleja, pero que poco a poco adquiere relevancia y que también está contando con doctrina e instrumentos didácticos que les apoyan para la comprensión y la defensa de los derechos de los trabajadores y de los servidores públicos en general. Pues no queda más que reiterar este agradecimiento también a la Facultad de Derecho y a la Universidad Nacional Autónoma de México por la logística para poder estar presentando el día de hoy este libro y esperemos que tener pronto la segunda edición y estar también con ustedes comentándolas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Y pues bien, no me resta nada más que de nueva cuenta agradecer a nombre de la Facultad de Derecho de la UNAM a todos los participantes en este evento, a nuestros ponentes, autores y así como a todos los que nos siguieron en la transmisión en las redes sociales y a la parte técnica que apoyó para que el evento pudiera ser posible. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Felicidades. Gracias, Susana. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Vamos. Gracias, Marta.